habíamos hablado de que Apocalipsis está relacionado y lo vamos a estar viendo cuando vayamos viendo detalle por detalle de cada una de las profecías, aquellas cosas que podamos interpretar y que le podamos dar una fácil interpretación, porque les platicaba yo que no todo lo vamos a poder interpretar, no todo va a ser muy claro, pero dentro de lo que nos deje ver la Biblia, que tenga una relación con otros textos bíblicos, con otras profecías, con la vida de Juan y cosas por el estilo, por supuesto que se los voy a estar, bueno, lo vamos a tratar de estar comentando, ¿no? Entonces, dentro de las profecías que comenté la vez pasada, pues estaban las profecías más importantes que algunas, y otras mucho, muy importantes que no comenté, como las profecías de Mateo 24, de Lucas 12 y de Marcos 21, de Lucas 21 y Marcos 13, y que se me olvidó comentarlas, ¿no? Comenté Daniel 9, de las 70 semanas de Daniel, y Daniel 12, cuando habla de los últimos días del continuo sacrificio, que es lo que asocia con la venida del Señor Jesucristo y el día de la ira. También teníamos 2 de Tesalonicenses 2, que habla sobre el anticristo y cómo se tiene que manifestar antes de que se manifieste. Luego viene Apocalipsis 16, o sea, viene el Señor Jesucristo, perdón, en la anterior cita, se tiene que manifestar el anticristo antes de que se manifieste el Señor Jesucristo. Luego dice en Apocalipsis 16 de este temblor universal que se presenta en el día de la ira y que se presenta también en el día de la venida del Señor Jesucristo. En diferentes profecías vemos esta asociación de este terremoto universal, que es el único terremoto o un terremoto como el que nunca se va a sentir. Y entonces, al tener esta asociación, nos damos cuenta de que está hablando de que va a suceder las dos cosas en el mismo momento, el día del arrebato y el día de la ira de Dios. Entonces, y estas partes del terremoto pues estaban en Isaías 6 o 69, no, en Isaías 6, si no mal recuerdo, estaban en Jeremías, estaban en Ezequiel creo que 38, 39, en Ageo capítulo 2, en Hebreos 12, en 2 de Pedro 3 y como yo decía, y aquí en Apocalipsis 16, 12. Entonces, además de esas profecías, pues vienen también las profecías de Isaías 53, cuando hablamos del Señor Jesucristo como el Cordero inmolado. Luego está, creo que es Colosenses, también está Isaías 60, Isaías 66, cuando habla de que la nación de Israel va a ser fundada en un solo día, cuando la nación esté de parto, y va a traer a todos los judíos a su nación, como sucedió en 1984, en 2 de Pedro 3, en Ageo 2, del 6 al 7, en Hebreos 9, 28, en Tito 2, 13, y así sucesivamente. Todas estas citas de todas estas profecías las vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la relación que tenga Apocalipsis con cualquiera de estas profecías y de algunas otras más. El chiste es que para que veamos cómo las profecías son de fácil interpretación a veces y de fácil asociación con las situaciones lógicas, cosas que se leen y se palpan y se entienden de una manera muy fácil, como decíamos de las fechas de Daniel, o como cuando vemos que el día de la ira y el día del Señor Jesucristo es el mismo día, porque es cuando los cielos son conmovidos y todo esto, el día de la ira y el día de la venida del Señor Jesucristo, porque también está este terremoto universal que yo les comentaba, que pues no hay otro terremoto igual, o sea, no puede haber un terremoto universal y que te diga que como nunca más lo había habido, y luego te vuelve a repetir exactamente las mismas frases, ¿no? Y lo vemos, que a veces aparecen los sellos, en las trompetas, cosas así. Ahorita no me acuerdo en qué partes aparece, pero seguramente en las trompetas
estaba en las copas. Seguramente en las copas estaba el terremoto universal porque está por el capítulo 16. Ok, entonces habíamos dicho que Juan, más o menos a la edad de 90 años, alrededor del 95 al 97 después de Cristo, había escrito el Apocalipsis estando en la isla de Patmos. Fíjense, algunos dicen que no estaba en la isla de Patmos, que estaba en Éfeso. Y entonces los que dicen que estaba en Éfeso, según ellos, él estuvo preso en la isla de Patmos durante casi, creo que 20 años. Y después se va a Éfeso ya para morir. Y entonces de ahí escribe la profecía que recibió en la isla de Patmos. Eso es lo que dicen algunos. Yo les decía que no siempre está bien definido las situaciones, pero hay otros que dicen que Juan murió en la isla de Patmos. Entonces, ¿en qué momento pudo haber recibido la profecía? Haber ido a Éfeso, que estaba a 100 kilómetros de ahí, y después haber regresado a morir a Patmos, ¿no? A la isla de Patmos, donde se suponía que estos presos políticos ya estaban destinados de por vida a estar ahí metidos. Pero bueno, yo no soy historiador, pero también hay cosas que se me hacen ilógicas de lo que a veces se comenta, y pues como que le voy más a la versión de que se escribió, recibió la profecía y la escribió y murió en la isla de Patmos el profeta Juan. Entonces, decía yo que vienen los sellos, las trompetas, las copas, y que diferentes de estas acciones están entrelazadas, y estas acciones, como decíamos del terremoto y otras acciones, las vamos a comentar en su momento porque están mezcladas entre sí. Y decía yo, no es un evento que empiece de principio a fin los sellos y luego le continúen las copas o las trompetas, perdón, y luego las copas. Entonces todo lleva una secuencia de narración, pero no lleva una secuencia de acción. Las cosas están entrelazadas, como que vuelve a empezar desde el principio y dice, pero además de esto va a estar sucediendo esto y esto y esto además de esto que sucedió en los sellos, esto va a suceder en las copas, y esto también va a suceder en los sellos, y así sucesivamente. No lo narra porque no es su estilo, pero así es como se interpreta ya leyendo las profecías. Luego, decíamos que parte de esas profecías, cuando habla de los jinetes, que lo vamos a ver dentro de un rato, habla del jinete blanco, y que el jinete blanco pues no es el mismo jinete que viene en Apocalipsis 19:11, donde habla que viene el Señor Jesucristo, y mientras que uno habla de la venida del Señor Jesucristo como el Mesías reinante, con sus huestes celestiales, este jinete no es igual al jinete que viene en el caballo blanco también, que es el imitador, y que decíamos que lo íbamos a ver más adelante por algunas características que tiene la bestia y algunas características que tiene este jinete. Bien, también se dice que es bienaventurado aquel que cita las profecías y que le interpreta y que las estudia y demás, porque a la iglesia estaba tratando Juan de darles este ánimo para que pudieran entender las profecías y pudieran entender la importancia y pudieran quedarles claro la situación de quién era el Señor Jesucristo, ¿no? A quién estaban ellos predicando y profesando. Y como decíamos, como platicamos antes de la clase, Juan el Bautista estaba viendo Juan, el apóstol Juan estaba viendo que la iglesia estaba yéndose con falsas doctrinas, con cosas muy locas. Decíamos que, ahorita les voy a decir cuál era más o menos la doctrina de los nicolaitas, pero el caso es que se ve que por eso era la bienaventuranza, porque mientras más conocías, más seguro estarías del por qué las profecías, en qué momento,
cómo se están dando los hechos y por qué el Señor Jesucristo era y tenía que ser el verdadero Mesías que ellos estaban esperando, y etcétera, etcétera. Entonces, todos los libros precisamente hablaban de esta característica del Señor Jesucristo, ¿no? Fíjense, primero habla de que el Señor Jesucristo es el creador de todo, que es el primero, el que era, el que es y el que ha de venir, y que es parte de esta Trinidad, que es igual al Padre, que Él es por siempre y que Él es Dios. Luego habla de que precisamente dice: yo soy el que fui, aquel que traspasaron las naciones, les deja ver que se van a lamentar. También les dice que el que estuvo vivo y murió y que volvió a vivir, algo así les dice. Entonces les está narrando en diferentes ocasiones que ese Dios encarnado del que estaba hablando antes les deja ver que es el Señor Jesucristo, que fue hecho carne y que fue crucificado y que resucitó y que ahora está a la diestra de Dios Padre, ¿no? Perdón. Y entonces también les dice que bueno, hasta ahí es lo que ellos deberían de saber, pero que además como consuelo, como aliciente y demás, las bendiciones, toda la gracia, toda la salvación, la vida eterna y demás que iban a recibir cuando viniese el Mesías, es lo que ellos deberían estar esperando. Y como el Mesías era el Señor Jesucristo y ellos ya conocían que Él era el Mesías, pues entonces ellos deberían de estar dispuestos, deberían de estar a las vivas, deberían ya de reconocer estos tres pasos: a Cristo como Dios, a Cristo como el Mesías resucitado, como el Mesías presente o resucitado, hecho carne y sacrificado y resucitado, y a Cristo como el Mesías reinante que está por venir para terminar de cubrir las promesas, ¿no? Todo ese contexto se los deja ver Juan entre líneas, entre motivaciones, inspiraciones y describiendo a Jesucristo y demás. Juan les deja ver que Él es el Mesías que habían estado esperando y el que siguen esperando, pero ahora ya como el Mesías reinante. Entonces, decíamos, ¿no? Que, ¿por qué decíamos que seguramente no había salido de Patmos y que había estado en Éfeso, como decía, ¿no? Porque les decía yo que los historiadores sí dicen que Juan murió en la isla de Patmos y que casualmente nunca la dejó. Los otros que dicen que escribió en Éfeso, pues decían que había estado en Patmos y cuando fue a Éfeso ahí escribió Apocalipsis y después ya no se sabe dónde murió, no lo relatan, pero los otros que relatan dónde murió, pues relatan que murió en Patmos, en la isla de Patmos. Entonces se supone que nunca la dejó, ¿no? Esto creo que ya lo había yo dejado establecido. Entonces, cuando hablábamos de la segunda muerte, es cuando el Señor Jesucristo hacían algo en sus parábolas, decía: echadlo fuera donde es el lloro y el crujir de dientes, ¿no? De echadlo fuera donde vas a tener juicio eterno y vas a ser condenado a muerte, a una muerte eterna. Entonces, y así hace, no lo dice exactamente con esas palabras, pero nos lo hace ver como que el castigo eterno es la segunda muerte. Y dice que aquellos que seamos obedientes y demás, no vamos a estar sujetos a esta segunda muerte. Lo comento porque, bueno, hablando de las promesas que había recibido la iglesia y que no iban a padecer esta segunda muerte, se estaba refiriendo a esto precisamente, ¿no? A este juicio de muerte. Entonces, pues vemos que el mensaje se da precisamente en Éfeso, ¿no? A los efesios,
y es el primer mensaje que hay. Yo creo que por eso piensan que fue en Éfeso donde lo escribió, pero vuelvo a lo mismo, no lo creo, yo creo que no es así. Entonces escribe a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea, ¿no? Entonces a cada una de las 7 iglesias les dice casi lo mismo, que las 7 iglesias han tenido falsas doctrinas, falsas idolatrías, y decía Alex que parecía que fuese un ciclo, ¿no? Que fue las primeras 3 y luego ya no le llama tanto la atención a la cuarta y luego otra vez y así sucesivamente, ¿no? Vuelve a empezar este siglo y que otra vez otro ciclo y que ahorita pues las señales de la última iglesia se parecen a nuestras señales de la iglesia actual. Yo creo que esto lo dice la gente que a veces dice que las situaciones de la iglesia, el llamado a la iglesia, los tiempos de la iglesia, y que vamos a ser arrebatados después, cuando dice su vida acá, es cuando la iglesia va a ser arrebatada. Pero a diferencia de todas las profecías que hemos visto, no hay un texto bíblico que diga tal cual, ni cuándo va a ser, se va a presentar la bestia, ni cómo va a ser la tribulación o la gran tribulación, o cosas por el estilo en la cuestión de las iglesias. Sin embargo, cuando se habla de las iglesias en lo que estaban fallando, pues sí se marca directamente las fallas de la iglesia en ese momento. Y por otro lado, a lo que le dicen a Juan de su vida acá, es porque él estaba en espíritu y se presenta en espíritu. Él no es arrebatado, él es llevado en el espíritu a presenciar la profecía, los detalles de la profecía y lo que iba a estar pasando para tenerlo, verlo en tercera dimensión, ¿no? En realidad aumentada, como le dicen. Entonces, no hay, lo que quiero decirles es que a partir del capítulo 4, donde vamos a empezar, no hay nada que nos diga que fuera arrebatada la iglesia, en ningún momento, con ningún versículo. Entonces, la iglesia en ese momento no es arrebatada. La iglesia en ese momento empieza a hablar nada más de lo que era la presencia de Dios y demás, y entonces después habla del día de la ira de Dios, porque vienen primero los sellos, y así sucesivamente los sellos, las trompetas y las copas, si no mal recuerdo, donde va marcando cada suceso, como yo lo decía, cada suceso de que va a pasar en el día de la ira de Dios. Entonces, o en un lapso donde se va a desarrollar todo este tiempo de lazo, pero nosotros vamos a ser arrebatados antes. Por eso dice que nosotros estamos apartados del día de la ira y no lo vamos a sufrir. Pero también nos dice que sí vamos a padecer tribulación y algunos gran tribulación. Así como dice también que muchos van a padecer por la palabra de Dios, que son los que van a reinar con el Señor Jesucristo en estos 1000 años de paz que vienen después de su venida. El pueblo judío solamente tenía 2 venidas, para terminar este punto. El pueblo judío solamente tenía 2 venidas. No tenía la venida como el Mesías humilde, un arrebato, y la venida como el Mesías reinante. En ninguna parte de los libros judíos lo dice. Es más, ni de nuestras Biblias. El arrebato viene en el momento en que viene el Señor Jesucristo, y así te lo has de saber en Mateo 24. Y esto pues lo dejo para que quede en la clase, ¿no? Lo menciono. Y lo vamos a ver en su momento con todo detalle. Ok, entonces decía yo que a las iglesias, ¿no? Y entonces les invita a que crezcan, como decía a la iglesia de Éfeso, ¿no? Has hecho buenas cosas y chalala, chalala. Dice, pero tengo ciertas cosas contra ti. Entonces, y les decía luego que
no a Éfeso, sino a otra de las iglesias, les decía que eran fríos, que eran tibios. En otra de las iglesias le dice que dejó su primer amor y detalles por el estilo. Entonces, es lo que decíamos, que por esta tensión, por estas falsas doctrinas y demás, la fe de la iglesia pues iba decayendo. Lo mismo pasó con Corintios y con Hebreos y con varios de los libros que estuvimos leyendo, donde veíamos que las doctrinas, a pesar de que Corintio tenía sana doctrina, a pesar de, bueno, sí la tenía, pero estaban haciendo prácticas malas, como las que comentó Pablo en la Santa Cena, que iban y se emborrachaban y se atascaban de comida, y les dice Pablo, pues que no tienen dónde comer, no tienen una casa donde tomar y dónde comer, dónde embriagarse. Entonces, y sin embargo era una iglesia que ya lo habíamos dicho, hablaba de espiritualidad y demás, y en 1 Corintios 5, se ufanaban porque uno de los miembros, un joven, se estaba acostando con su madrastra. Entonces, fíjense cómo, a pesar de tener una iglesia con dones, con ciertos atributos que tenían profecías y otras cosas, tenían sanidad, interpretación de lenguas y otras cosas, a pesar de todo eso, adolecían de que les faltaba discernimiento de la palabra. Entonces sí fallaban. Y lo mismo le pasa a las 7 iglesias a las que les comenta esto. Entonces había un versículo que ya lo habíamos visto, donde creo que estaba en Hebreos 6, donde les dice precisamente que dejen ya los rudimentos de la fe, ¿no? El bautismo, la imposición de manos y otras cosas. Entonces, estamos llamados a hacer esas cosas, pero como parte de las acciones normales de la iglesia, pero no para quedarnos establecidos ahí. Nosotros estamos llamados a estar creciendo como sacerdocio de Dios. Entonces, de tal manera que la iglesia no se pierda por falta de entendimiento. Luego, veíamos también que las obras de los nicolaitas, les estaba yo diciendo, básicamente eran 2 cosas. Los nicolaitas eran famosos porque eran idólatras, tenían muchos dioses y demás, pero además de hacer sacrificios, comían sobre lo sacrificado a los ídolos, y también, además de comer de lo sacrificado a los ídolos, tenían la doctrina de Balaam, que era adorar a Balac, y que también, además de estar comiendo de esto y demás, tenían relaciones sexuales desenfrenadas. Entonces, como parte de su culto. Y entonces lo vimos que cuando hablamos de esta mujer Jezabel. Y entonces todo esto lleva a la iglesia a tener esta reforma, esta corrección que les está diciendo Juan, a la cual se está motivando Juan, pero Juan lo utiliza, la realidad del Evangelio, la contundencia del Evangelio, la inminente venida del Señor Jesucristo, para decirles, pues el Señor Jesucristo los manda a saludar, Dios los manda a saludar, pero ¿qué creen? Tengo esta profecía que les mandó el Señor, para que sepan de los últimos tiempos y de cómo todos lo vamos a recibir, y para que se motivaran, ¿no? Para que volvieran a tomar tanto una sana doctrina como principios, como estar orientados en la doctrina y tomar fuerzas para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, decíamos que pues la segunda muerte, pues también hablaban de esto, más o menos se decía que, fíjense, decían que en Éfeso, más o menos en el 98 después de Cristo, o sea, dentro de las dudas de que si era el 95 al 97, ahora dicen que también después del 98 después de Cristo, es cuando se escribió en Éfeso, ¿no? Lo del Apocalipsis. Y como yo les decía, pues
son cosas que es un poquito ilógico. Perdón, pero me desvié y me acordé. Entonces, decía el Señor, ¿no? Te guardaré para el día de la ira, del día de la ira, ¿no? Y después decía, esto quiere decir, yo vengo pronto, anímate, no pierdas, no pierdas no pierdas la palabra, no pierdas esta sana doctrina. Yo te voy a guardar, yo te voy a enseñar, yo te voy a capacitar, ¿no? El chiste era que quisiera la iglesia prestar oído a ese tipo de cosas. Luego, las características que decía Juan, ¿no? De que el Señor, en su boca, la espada de dos filos, sus ojos como llama de fuego, ¿no? Sus pies como el bronce bruñido, cómo resplandecía su rostro, ¿no? Esa luz que daba. Y entonces, yo decía, o tomé nota de cómo describe al Señor Jesucristo. Primero le dice, había uno como el Hijo del Hombre, y todos sabemos, ya lo habíamos dicho, que solamente al Señor Jesucristo se le reconocía como el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. Y entonces, por eso dice, lo vi como el Hijo del Hombre, porque lo estaba reconociendo que ahí estaba, ¿no? Que ese era el Mesías. Y dice, una de las características es, y lo vi como el Hijo del Hombre, o sea, digo, como el Mesías, Dios hecho hombre, es lo que ellos sabían, ya vimos esas características, y después dice, con su ropa blanca hasta los pies. Yo imagino que esto, si lo interpretáramos, podríamos decir que esa ropa que lo cubría totalmente hasta los pies, podría decirse que es la santidad que cubría al Señor Jesucristo. Y después dice el cinto de oro en el pecho, que puede hablar también de la pureza o de la rigidez al juzgar, de un corazón puro, etcétera, ¿no? Podría ser. Después dice de sus cabellos blancos, que obviamente pues hablan de que como era el Hijo de Dios, que era el primero, el último, y el que era, y el que es, y el que ha de seguir, habla de esa sabiduría, ese cabello blanco, ¿no? Luego, los ojos como de llama, pues es porque lo dice en una de las iglesias, dice, yo sé que tú haces esto y esto. El Señor escudriña todo, por eso sus ojos son como de fuego, porque todo lo penetra, todo lo ve, ¿no? Entonces, lo sabe y lo escudriña todo. Los pies de bronce bruñido habla de su fuerza, de su poder, de cómo es imperante, de que él es Dios, ¿no? Y luego, habla también de su voz, que habla con poder, que habla con autoridad, y lo mismo habla cuando habla de que él es una espada de doble filo, ¿no? Porque es la palabra, sabemos que penetra hasta partir el alma y el tuétano, y etcétera, etcétera. Entonces, la palabra del Señor, cuando yo lo comentábamos, cuando le llama la atención a la iglesia, no me acuerdo cuál de las iglesias, que habla precisamente haciendo mención de la palabra, que es como una espada de dos filos, pues precisamente hablábamos de que la rudeza o la imposición con la que el Señor podría estar hablando, ¿no? Entonces, y luego viene cuando en su mano traía las 7 estrellas, ¿no? Que es el poder y el dominio y la autoridad sobre los ángeles. Recuérdense que los candelabros eran cada una de las iglesias, cada uno de los 7, y cada una de las estrellas que él traía en la mano eran los ángeles que cuidaban de cada una de estas iglesias. Entonces, yo creo que también está haciendo una imagen de la autoridad del Señor. Y después, su cara como el sol, como la luz y demás. Recuerden que nosotros somos luz del mundo y la sal del mundo, y lo somos porque estamos heredando esta personalidad o esta unción del Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esos son todos los detalles de bosquejo que quería yo hacerles antes de empezar
el capítulo 4 del Apocalipsis, y que seas rico y que te vistas de vestiduras blancas, ¿no? Para que no seas descubierto, no seas avergonzado en el día de mi venida. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, porque soy celoso, ¿no? Y le dice, sé pues celoso y arrepiéntete, o sea, ten cuidado de mi amor, de lo que yo siento por ti, y arrepiéntete, le dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Decíamos que no puedes ser tibio si estás seguro del sacrificio de Cristo, y si te preparas y si el Espíritu te está dando discernimiento y demás, no puedes mantener una posición tibia. La gente te empieza a preocupar, tienes que preocuparte por el Evangelio, tienes que hacer muchas cosas. Entonces, lejos de irte con falsas doctrinas, al contrario, cada vez te alimentas más, estás más relacionado con el Espíritu Santo y su ministración en la obra del Señor, y cada vez vas haciendo más cosas. Entonces dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? Y como yo decía, es parte de ver esto conforme vamos entendiendo, vamos creciendo. Y es lo último que le decía a la iglesia. Ahorita sí les voy a leer ya lo que dice la adoración celestial. Ok, entonces ahora sí voy a empezar la adoración celestial. Es muy padre. Yo creo que todos ya nos hemos imaginado, tantas veces hemos visto el Apocalipsis, hemos visto esta parte, nos hemos imaginado, ¿no? Dice él, está viendo, está en la isla de Patmos, está orando y recibe el mensaje, recibe las señales para las iglesias y demás. Y después de esto, dice, o sea, después de que ya había recibido el mensaje para las iglesias, dice, una voz del ángel, de uno de los ángeles, como de trompeta, le dice, sube acá, e inmediatamente, al instante, dice el versículo 2, yo estaba entonces en el Espíritu, ¿no? Y había un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado con el aspecto semejante a una piedra de jaspe, y dice otras características, ¿no? Pero dice, y alrededor de este trono, de este Dios, muy imponente, decía, y alrededor del trono había 24 tronos, y en ellos estaban sentados los ancianos que estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, ¿no? Aquí no habla de que está un trono al lado del otro, pero más adelante sí lo dice. Donde se ejecutaba todo esto, lo dice en otros pasajes, era Jesucristo, que era el Verbo de Dios. Y entonces, por su misma, Él crea todas las cosas. Y por la voluntad de Dios es que fuimos creados. Ahora, fuimos creados y después fuimos, y no sé si antes de esa creación, o durante la creación, o después de la creación, ya viene la planeación de que Jesucristo se haga hombre para que podamos nosotros ser salvos. Yo lo que digo es que seguramente Dios ya sabía que nos iba a crear y que íbamos a fallar, que iba a crear a Adán y Eva, y que iban a fallar, y que iba a tener que venir el Señor Jesucristo, y que esa parte de Él, que era Dios, iba a tener que estar presente, y que luego iba a tener que estar presente también el Espíritu Santo en nuestras vidas para podernos ministrar. Entonces, todo eso ya estaba establecido, ya estaba hecho desde esta parte donde el Señor creó todo, ¿no? Y los ancianos pues reconocen que Él es eterno, y que por su gracia aquellas criaturas que ya estaban creadas existen, y nosotros que todavía no estábamos creados en aquella parte cuando estaban apenas creando el universo, también ya estábamos planeados,
y que por su gracia también existimos, ¿no? Con todas las virtudes y defectos que tenemos, estábamos creados. Ok, ¿alguien quiere comentar algo? Continúa. Es al hacer la Biblia le ponen el capítulo 5 y ponen el rollo del Cordero, ¿no? Pero está continuando con este reconocimiento de Dios, con este reconocimiento de la creación de Dios y de que, pues como yo les decía, de que Jesucristo fue el que creó todo. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito dentro y por fuera, por dentro y por fuera el libro, ¿no? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Cuando el Señor Jesucristo abre estos sellos, los sellos son de condenación, no son sellos de grandes de buenas noticias, ¿no? Son los sellos, el primer sello son los caballos del Apocalipsis. Entonces abre cuando el Señor Jesucristo lo puede abrir, ¿no? Y el ángel estaba pregonando que nadie era digno de abrir este libro ni de desatar los sellos que había en él. Y entonces ninguno podía, ¿no? Ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir este libro, ni de siquiera poderlo mirar. Y entonces empieza él a llorar y le dice, porque no había nadie digno de hacerlo. Y entonces uno de los ancianos se acerca, de los 24 ancianos, ya no fue un ángel, fue uno de los 24 ancianos, se acerca a Juan y le dice, no llores, he aquí que el león de Judá, de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Este es un contraste muy padrísimo y habría que entenderlo. Fíjense, el anciano le dice que el león de Judá. Yo les decía que en algunas partes del Apocalipsis se habla del poderío de Jesucristo, de su fuerza, de su control, de cómo él había tenido las llaves del Hades y todo esto, y cómo veíamos su persona cuando hablamos de los ojos de fuego, su boca con donde salía la espada de 2 filos y todo esto. Entonces hablábamos del poder del Señor Jesucristo. Y entonces dice que el Señor Jesucristo es el que se había encontrado digno, ¿no? Pero el Señor Jesucristo, como yo les decía, aquí es reconocido como, en algunas de las profecías habla, como el león de Judá, el que pelea por Judá, el que lo sacaba adelante, el que siempre los respaldaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado les decía yo que en otras partes, como hablaba en Isaías 53, que me equivoqué en la clase pasada, dije 33, es 53, en Isaías 53, donde habla del Cordero, ¿no? Que es reconocido Cristo como el Cordero inmolado. Entonces, por un lado es el poder de Cristo, y por otro lado es cómo hace esa entrega sumisa para que podamos nosotros, entregándose por completo para que nosotros podamos ser salvos, ¿no? Y de eso es de lo que está hablando aquí. Y entonces dice, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos, ¿no? Solamente si él hubiese fallado o no hubiese podido abrir los 7 sellos, y esos sellos hubiesen cambiado por completo, porque hubiesen sido otras cosas las que hubiésemos tenido como condenación. Como ya estaba planeado que el Señor Jesucristo iba a salir invicto, que iba a salir vencedor, él era el que iba a abrir esos 7 sellos para que se manifestase las señales del fin de los tiempos o el día de la ira de Dios. Y entonces dice, uno de los ancianos me dijo, ya lo leí, dice, y aquí, miré, dice el 6, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie el Cordero como inmolado, ¿no? Entonces fíjense, primero le dice el anciano, he aquí el león de Judá, y después él dice, y entonces lo vi el Cordero inmolado, que tenía los 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, ¿no? Entonces, entonces ya
sabemos más o menos de qué 7 espíritus estaba hablando al principio. Entonces son 7 espíritus los cuales son enviados para que, no sé, porque Dios es omnipotente, ¿no? Yo creo que para validar o constatar o apoyar a la iglesia, no lo sé. Ok, son enviados a toda la tierra. Entonces viene el Señor Jesucristo con la mano derecha. Él estaba sentado en el trono y toma el libro, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, los que ya habíamos visto llenos de ojos, y los 24 ancianos que estaban alrededor, todos tenían copas y arpas de oro copas llenas de oro, dice que es llenas de incienso, y este incienso son las oraciones de los santos. Más adelante, cuando el Señor derrama las copas de la ira, dice en una de ellas que son las oraciones de los santos que están pidiendo justicia, y dicen: ¿hasta cuándo, Señor, nos vas a hacer justicia con respecto a esto que hemos estado padeciendo? Y entonces, son esas copas precisamente. Les digo para que vayan haciendo la asociación y vayan viendo, porque luego nos perdemos entre tantos detalles. Y entonces dice las oraciones de los santos, dice en el 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con la sangre y con tus los sellos. Es el preámbulo a su venida, es la marca de su venida, es el momento en que va a ser adorado en el cielo antes de que Él venga. Dice, a todas estas cosas, dice el 13, a la mitad dice, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y el Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces está muy padre, ¿no? Seguimos. ¿Te lees el 6, por favor, Alfa? Vi cuando el Cordero, estaba hablando de que el Señor Jesucristo iba a abrir el libro de los sellos, ¿no? Y entonces abre el primer sello y dice: y entonces oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y entonces miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Decía yo que en Apocalipsis 19:11 habla del Señor Jesucristo cuando viene con el caballo blanco, y que no es el Señor Jesucristo es nuestra esperanza, que viene en el caballo blanco como el Mesías reinante, y en es el sello del juicio, y que lo monta es el imitador, es el anticristo. Él viene con, ya me perdí otra vez, el que lo montaba en un arco y fue, tenía un arco. Entonces dice en el 2, este imitador, fíjense, viene en un caballo blanco para imitar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque acuérdense que Él entra hasta el lugar santo, haciéndose pasar por Dios, haciéndose adorar como si fuese Dios, para que el pueblo judío lo reconozca como Dios y lo adore. Entonces Él viene como algo esperanzador, con señales de esperanza y demás, para restablecer la economía y las situaciones difíciles que van a estar pasando en el mundo. En Mateo 24, cuando el Señor Jesucristo empieza la profecía de Mateo 24, dice: oyeis de guerras y rumores de guerras y de pestes y etcétera, etcétera. Entonces estas señales que se empezaban a dar, pues obviamente traían a la economía, al mundo y demás en una situación muy tensa, muy difícil, y sobre todo yo creo que va a ser económico. Y estamos como que, yo percibo como que algo así podría estar pasando ya, ¿no? Como que tal vez, pero hay muchas cosas que lo detienen. Todavía falta que empiece la construcción del tercer templo, si no, no va a haber nada mientras tanto. Entonces, Él viene como el caballo blanco, como esta señal de esperanza, viene la bestia.
Y dice, y el que lo montaba tenía un arco. Esto quiere decir que le da poder, tiene cierto poder, tiene ciertos atributos de fuerza, tiene cierta ventaja de guerra. Y hay 7 naciones importantes hay 10 naciones primero, y después de uno de los cuernos de la bestia se vuelven a formar otros 2 cuernos adicionales y se convierten en 12 naciones que están siguiendo a la bestia, y que la bestia pues, se vuelve después ya prepotente. Y hay otras profecías que vamos a ver donde le quita el gobierno y toma el poder de Israel, y otras cosas que vamos a ir viendo en su momento con la lectura. No quiero adelantarme, no quiero perder mucho el tiempo en esto. Entonces dice, y después de este poder que tiene, de este arco, dice, también le es dada una corona en los mismos sus características de la bestia, con la marca de la bestia y demás, para sacar adelante la economía y demás. Por eso es que la misma gente, al ver que nosotros no nos marquemos, se va a enojar con nosotros. Y dice la Biblia que aún nuestros familiares rojas son cafés rojizas, no son rojas, ¿no? O sea, se les llama bermejos porque son rojizos. Y dice, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, los 4 jinetes del Apocalipsis. Obviamente, las hambres, las guerras y todo eso nos lleva a una situación de pestes, de enfermedades, de hambrunas y cosas por el estilo, ¿no? Además de que las guerras biológicas, pues son... Mándeme. Sí, dime. ¿Qué es el Hades? Mira, La muerte, ¿no? Tienes que ver Hércules. ¿Has visto Disney y has visto Hércules? el Hades en la... Sí, así es. Se supone que la muerte es un personaje y el Hades es otro personaje. El Hades es el que cuidaba las puertas del infierno en la mitología griega. Pero